Hoy te platicaré del operativo de rescate de elementos de la Guardia Nacional emboscados en Michoacán. Nuevamente en Michoacán, los delincuentes lograron someter a elementos federales. En esta ocasión ocurrió en la autopista de Occidente, en donde elementos de la Guardia Nacional fueron frenados por un grupo de hombres armados que los superó en número. Los asaltó, los agredió y se dio a la fuga sin dejar rastro. Tras enterarse de la agresión, fue hecho un operativo encabezado por el Ejército para rescatar a los agentes de la Guardia Nacional y tratar de dar con los agresores. En este video te platicaré de ese ataque, del operativo de rescate y de otros hechos en donde delincuentes han logrado someter a elementos federales en Michoacán. Bienvenidos a un video más del Caporal. ¡Comenzamos! El Ejército salió al rescate de la Guardia Nacional en Michoacán. Para quienes ven este video en vivo, hay una encuesta en la caja de comentarios. Te miro a que mires el video y votes. Me interesa conocer tu punto de vista. Primero te platicaré qué fue lo que le pasó a la Guardia Nacional en Michoacán y después te voy a platicar cómo es el operativo del Ejército que llegó para apoyar a la Guardia y lo que hay detrás también de este acontecimiento. Ahora bien, Comienzo por la noticia. Te muestro en pantalla el mapa del lugar donde ocurrieron los hechos. Se trata de la autopista de Occidente, la caseta ubicada a la altura de Vistahermosa en el estado de Michoacán. Se trata de un lugar que está muy cerca de los límites con el estado de Jalisco. Esta es la zona estimada donde ocurrieron los hechos, según han reportado las autoridades. Sobre esta carretera, hace unas horas, viajaban 3 vehículos de la Guardia Nacional. Estos vehículos viajaban en convoy y fueron identificados con los números 21.729, 21.744 y 24.107. A bordo iban 4 agentes de la Guardia Nacional. De alguna forma, aunque no se han ofrecido detalles, estos agentes fueron interceptados por hombres armados. Eran más los delincuentes que los 4 agentes de la Guardia, de tal forma que los agentes se dieron, bajaron de los vehículos, los asaltaron, incluso a uno de ellos lo balearon. De manera preliminar se ha informado que a la Guardia Nacional le robaron armas de uso exclusivo del Ejército, municiones y una patrulla. Ha trascendido que en específico entre lo que les quitaron había 3 armas cortas, 2 fusiles y un arma que era de uso particular de uno de los elementos federales. De manera oficial, la Guardia Nacional no ha informado de este asalto. De hecho, el último reporte que ha ofrecido, que ha emitido la autoridad ha compartido este video que te muestro en pantalla. Es justo el último reporte en redes sociales emitido por la Guardia, también como parte de sus comunicados. Se trata del trabajo de escolta de vagones del Tren Maya en su paso por el país con rumbo al estado de Quintana Roo, con el objetivo de que no sean asaltados ni robados. De hecho, la Guardia Nacional se encuentra desplegada por varios puntos precisamente para esta tarea. Sin embargo, los agentes que fueron asaltados en Michoacán, casi en los límites de Jalisco, no solamente tuvieron pérdidas, sino que también fueron atacados físicamente. De manera preliminar, se ha informado que el teniente identificado como César resultó con contusiones en la cabeza, que el subagente identificado como Agustín acabó con golpes en varias partes del cuerpo y con costillas fracturadas. El agente Ricardo tiene lesiones en la cara, mientras que el agente Rolando fue quien llevó la peor parte, pues recibió un impacto de arma de fuego en el brazo derecho. Medios locales reportaron que los 4 agentes de la Guardia Nacional fueron trasladados a un hospital de Jalisco para que reciban atención médica. Sin embargo, hasta este momento no hay reportes de su estado de salud. Ahora bien, quiero mostrarte el fragmento de un video que está circulando en estos momentos en redes sociales, en donde se presume que se trata de momentos inmediatamente posteriores al asalto. Presta atención a los detalles y regreso con algunas observaciones.
El video ha comenzado a ser compartido como si fuera parte de lo que ocurrió hace unas horas en Michoacán. Incluso se dice que los agresores viajaban en más de 40 vehículos. Sin embargo, ese video es falso, o al menos no coincide con el acontecimiento de hoy. Te voy a mostrar ahora en pantalla un momento de este video, una fotografía. Para empezar, justo estás viendo el número de uno de los vehículos de la Guardia Nacional y no coincide con los números de los vehículos involucrados este día. Además, que en este video se ve a 2 elementos heridos y a uno sin vida en la batea de este vehículo. Imágenes que obviamente no te he mostrado por respeto a la audiencia y por políticas de YouTube. Pero te lo comparto porque es muy probable que te topes con este video en redes sociales. Y te lo comparto también para aprovechar e invitarte a que te suscribas a este canal, ya que cuido mucho la información que te traigo en estos videos. Ahora bien, ¿qué hay del operativo posterior a la agresión? Según los primeros reportes, los 4 agentes lograron reportar el hecho y pedir apoyo. La emergencia fue atendida por elementos del ejército y la policía del estado de Michoacán, además de que también se movilizaron elementos de la Guardia Nacional. De hecho, en estos momentos hay un operativo de búsqueda de los agresores de cuya identidad nada se sabe hasta el momento. Lo único que ha trascendido son testimonios de testigos, quienes han aportado 2 elementos que aún están por comprobarse. Una, que los agresores huyeron con rumbo al noreste en Michoacán, y 2, que eran integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Suelta las armas, viejo. Suelta las armas, nomás el ¿Me entiende, coronel? Que quieren las armas, ¿me entiende, coronel? No sé qué prevalece ahí, qué situación, cómo decimos, que quiere que... No, quieren las armas de ellos, el barret, todo lo que traían las personas estas. El video que acabas de ver data de otro momento, cuando también en Michoacán, pero a 270 kilómetros del asalto de hoy a la Guardia Nacional, elementos del ejército fueron retenidos por un grupo de personas en La Huacana. En aquella ocasión, el ejército había incautado armas en La Huacana, pero los soldados fueron capturados y canjeados por las armas que los civiles habían perdido. Este hecho ocurrió apenas 5 meses después de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Ocurrió en mayo del 2019. Sobre este caso te platiqué en su momento, en mayo del 2019, pero también te platiqué el pasado 5 de noviembre, hace unos días, cuando a este canal te traje un video sobre la reciente detención de una célula de la delincuencia organizada en La Huacana, detención hecha por elementos del ejército, quienes aseguraron a los presuntos delincuentes un fusil Barrett, 11 armas largas, un arma corta, 8 chalecos balísticos, un vehículo robado y más arsenal, incluidos explosivos. Actualmente existe la duda y de hecho te voy a mostrar imágenes. Le voy a bajar volumen porque creo que no me escuchaba bien. Actualmente existe la duda de si esas detenciones pudieran tener algún vínculo con la agresión en contra de la Guardia Nacional hoy. Si quieres saber más de esta historia, de la detención de esta célula, te voy a dejar la liga de este video en la caja de comentarios. Ahora bien, voy a cerrar la encuesta que he dejado al principio de esta transmisión. La pregunta fue: ¿qué delincuentes te asalten y golpeen a la Guardia Nacional es muestra de, opción 1, su fortaleza ante la autoridad, opción 2, su desesperación ante la autoridad? El resultado de la encuesta en este momento en tiempo real es: su desesperación ante la autoridad 62%, su fortaleza ante la autoridad 37%. Me interesa mucho tu punto de vista. Si has llegado a esta transmisión después de que ha terminado el en vivo, escríbeme tu opinión en la caja de comentarios. En tanto, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.